Queridos alumnos, queridas alumnas, bueno, acá de nuevo con esta clase quincenal que tenemos de filosofía. La verdad que fue un gusto ver a varios de ustedes el otro día por Zoom. Ojalá que ese encuentro pueda aumentarse en número. La idea es seguir avanzando con algunos autores que van como configurando este elenco necesario para que podamos abordar con bastantes elementos la materia de filosofía. Yo suelo decir, por experiencia, que este itinerario que recorremos en la materia es suficiente para que el año que viene, si estudias una carrera que contenga la materia filosofía, puedas entender el planteo. ¿No? Y esto me lo han dicho muchos alumnos que han egresado y luego vuelven diciendo, qué bueno que estuvo saber algo de filosofía, porque eso me hizo captar un montón de cosas que mis compañeros quizás no captaban. Hoy les vengo a presentar a un filósofo que se llama John Stuart Mill. ¿No? Es un filósofo escocés y la doctrina, la línea filosófica a la que él pertenece se llama utilitarismo. Él es de origen liberal y por eso es un gran amante y pregonador de la libertad. ¿Y por qué se llama utilitarismo esta corriente? Porque para esta corriente, a nivel ético estamos hablando, lo bueno es lo útil. Es decir, lo que hay que buscar en la vida es lo útil. ¿Y qué es lo útil? Porque no es como en nuestro tiempo, bueno, lo útil es lo que me funciona. Más o menos. En realidad, para el utilitarismo, lo útil tiene que ver con lo placentero. Entonces, es más útil aquello que me da placer y menos útil aquello que no me da placer o que me ocasiona displacer. La utilidad y el placer, podríamos decir que en el utilitarismo están equiparadas. Ahora bien, hay diferentes tipos de placeres. Stuart Mill los divide en dos, pero vamos a ver que en realidad son dos clases de placeres que a veces se dan juntos. El placer elevado y el placer bajo. Los placeres elevados son los que tienen que ver con el alma, con la inteligencia, con la libertad. En cambio, los placeres bajos son los que tienen que ver con el cuerpo, con todo lo corporal. Los placeres bajos son temporales. Cuando, por ejemplo, uno come un pedacito de chocolate, es un placer corporal y es hermoso, pero se acaba rápido, se extingue apenas uno terminó de comer. En cambio, cuando uno descubre, por ejemplo, una idea nueva e interesante con la inteligencia, esa idea queda ahí, flotando, y uno puede recurrir a ella todo el tiempo. Lo mismo cuando uno ejerce la libertad y toma una decisión fuerte para la vida de uno, esa tranquilidad que trae a la conciencia, una buena decisión, o lo que uno considera que fue una buena decisión, queda ahí, latiendo. Es más durable el placer elevado que el placer bajo. En realidad, como les dije, estas dos clases de placeres a veces confluyen. Pongo un ejemplo. Ahora que extrañamos, por ejemplo, comernos un asado con nuestros amigos o con nuestra familia. Ahí confluyen dos clases de placer. ¿Por qué? Y porque, por un lado, hay un placer bajo que tiene que ver con comer algo rico, algo que nos gusta, y eso tiene que ver con el cuerpo, con el sabor, con el paladar, con que esté buena la comida, pero se da junto con un placer elevado, porque tiene que ver con la libertad de poder encontrarnos, con los afectos, con poder conversar, con utilizar también nuestra inteligencia, compartir cosas que nos fueron pasando, pensar en el futuro, etc. Entonces, placeres elevados y placeres bajos conviven. Para Stuart Mill son preferibles los placeres elevados que los placeres bajos.
Ahora bien, esta felicidad que plantea Stuart Mill, que se obtiene a través de lo útil, es decir, a través de lo placentero, no es, como uno podría pensar, ya que es liberal, no es una felicidad meramente individual. La felicidad tiene un componente social. ¿Por qué? Porque dice Stuart Mill que en tanto y en cuanto la felicidad social aumente, aumenta la felicidad individual y viceversa. En tanto y en cuanto aumente la felicidad de cada individuo, va a aumentar la felicidad de la sociedad. En este sentido, podemos relacionarlo con la psicología sistémica, ¿no? Es decir, con esta rama de la psicología que sostiene que la modificación de un punto en el sistema modifica todo el sistema, ¿no? Eh, entonces, Stuart Mill, que tenía mucho gusto por la política, piensa de esta manera la felicidad social. Y por último, el último elemento que les traigo de Stuart Mill es la cuestión del sacrificio. Uno podría pensar, bueno, si es un sacrificio, es algo que trae displacer, o sea, que me hace doler, entonces a Stuart Mill no le debe gustar. En realidad sí, acepta el sacrificio, pero solamente con una condición. Con la condición de que ese sacrificio que uno hace sea para aumentar el placer de otra persona. Es decir, solamente tiene sentido el sacrificio en función del aumento de la felicidad, del placer del otro. Por ejemplo, si yo me privo de comer, tiene sentido esa privación solamente si esa comida se la puedo ofrecer a otra persona, ¿no? O si digo, bueno, a ver, me voy a privar de usar tanto el celular. Bueno, solamente tendría sentido si ese tiempo que usabas con el celular lo pudieras utilizar para, por ejemplo, estar con tus hermanos o con tus padres o con tus amigos, es decir, para hacerles bien a ellos. Entonces, esa es la última idea. El sacrificio solamente tiene sentido para Stuart Mill en función del aumento de la felicidad del otro. Nosotros con la profesora Mariana de Sexto A queremos proponerles una aplicación de esta forma de pensar que la podamos debatir luego en nuestro encuentro de Zoom. El trabajo que ustedes tienen que entregar aquí en Classroom es bastante sencillo en su consigna, pero hay que pensar. ¿De qué se trata? Suponete que vos sos un filósofo utilitarista y te piden consejo desde el gobierno, por ejemplo, para algunas medidas que habría que tomar en la post-pandemia. Es decir, aparece la vacuna, se vacuna todo el mundo, se termina la pandemia, entonces, bueno, pero la sociedad queda como la deja la pandemia. Hay que tomar algunas decisiones. ¿Cómo serían las decisiones que tomaría un filósofo utilitarista o que aconsejaría tomar en función de estos conceptos, ¿no? Felicidad, utilidad, placer, placer elevado, placer bajo, felicidad social, sacrificio. Tomando estos conceptos, los pensamos en función de la pospandemia. Esta es la propuesta. Les mando un abrazo grande. Cualquier pregunta, estoy a disposición de ustedes. Que anden muy bien y, como siempre, saludos a sus familias.